Saludos, sean bienvenidos. Comenzamos aquí esta edición de Euronews Hoy y lo hacemos con una noticia de última hora. El presidente ruso Vladimir Putin firmará este viernes la anexión de las regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Ha sido su portavoz Dmitry Peskov quien lo ha confirmado tras los pseudo-referendos realizados cuyos resultados no han sido reconocidos. El éxodo de parte de los ciudadanos rusos continúa tratando de abandonar el país para evitar una llamada a filas y ser enviados al frente en Ucrania. Finlandia acaba, de hecho, de anunciar que cerrará esta medianoche, la medianoche del jueves al viernes, su frontera a los turistas rusos. Mientras que Ian, que ha pasado de huracán a tormenta tropical, sigue azotando el estado de Florida con vientos cercanos a los 200 kilómetros por hora, fuertes lluvias y dejando importantes inundaciones y daños materiales. De momento no hay fallecidos en territorio estadounidense, donde eso sí, más de 2 millones de personas llegaron a quedarse sin suministro eléctrico. Veremos también las implicaciones que una huelga, la del sector de la fabricación de neumáticos en Argentina, está teniendo más allá de sus fronteras. Y al final del informativo recordaremos a Coolio, el rapero que se hizo mundialmente famoso por su canción Gangsta's Paradise, quien ha fallecido a los 59 años de edad. Arrancamos ya y lo hacemos, como siempre, con nuestros titulares. Suecia denuncia una cuarta fuga en el gasoducto Nord Stream. En Noruega aumenta la seguridad alrededor del gas y el petróleo, fundamentales ahora para Europa. Grupos de personas protestan contra la llegada masiva de los rusos a los países vecinos. Alegan que en vez de huir de la movilización deberían quedarse en Rusia y protestar. Rusia despeja el camino para anexionarse los territorios ucranianos tras los pseudo-referéndums. Austria reanuda los controles en su frontera con Eslovaquia por miedo a que la ruta migratoria se desvíe hacia su territorio. El derechista Jair Bolsonaro mete el turbo para intentar alcanzar a Lula, que le aventajaría con al menos 15 puntos en las presidenciales de Brasil. La Guardia Costera sueca asegura que se ha detectado una cuarta fuga en el gasoducto Nord Stream que atraviesa el mar Báltico. El diario del país nórdico Svenska Dagbladet ha informado de que 2 de las fugas están en aguas danesas y ahora otras 2 en el lado sueco de la frontera marítima. Es el último de una serie de incidentes similares que los gobiernos occidentales han calificado de sabotaje y achacado a Rusia. Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 se construyeron para abastecer a Alemania y a otros países europeos, pero su funcionamiento se ha suspendido tras la invasión rusa de Ucrania. Medios suecos han informado de que la cuarta fuga procede del Nord Stream 2 y está cerca del lugar de otro supuesto ataque al oleoducto. En respuesta a los aparentes actos de sabotaje, Noruega está aumentando la seguridad en torno a sus pozos de petróleo y gas. El país es ahora una fuente vital de energía para Europa cuando el continente intenta desligarse energéticamente de Moscú. Europa podría suplir la desaparición del gas ruso, pero si también se produjera una caída del gas noruego, la economía europea se hundiría y sería un invierno oscuro y frío. El Kremlin ha rechazado la acusación de Occidente de haber atacado los gasoductos. Ha señalado a Estados Unidos que se opuso durante mucho tiempo al proyecto Nord Stream 2. Moscú ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la cuestión. El paso fronterizo del Arsi entre Georgia y Rusia sigue recibiendo cientos de ciudadanos rusos que intentan escapar de los planes de su gobierno, la movilización militar para luchar en Ucrania. Sin embargo, entre los georgianos y también entre los refugiados ucranianos hay sentimientos encontrados. Algunos dan la bienvenida a sus vecinos, pero otros consideran que deben quedarse en Rusia. Georgia está ocupada por Rusia, igual que parte de Ucrania sigue ocupada por Rusia. Por eso no son bienvenidos aquí como amigos o hermanos. Si quieren cambiar algo en su país, si no están de acuerdo y están en contra de la guerra y la movilización, deben abordar estos problemas en casa. En Finlandia la imagen se repite. Kilométricas colas para cruzar la frontera. Durante el fin de semana entraron en el país más rusos que en ningún otro momento en lo que va de año. Más de 12.000 el sábado y casi 14.000 el domingo. Aquí en Valima el tráfico ha aumentado desde el pasado miércoles, cuando Rusia anunció la movilización parcial en el país. Actualmente tenemos un aumento del 40% en el tráfico. Y en Kazajistán el gobierno se ha mostrado solidario con los rusos. Asegura que no devolverá a ningún ciudadano que huya del alistamiento, a menos que Rusia pida la extradición de forma oficial. Estos llegan al centro administrativo de la ciudad kazaja más cercana y tratan de encontrar un alojamiento temporal sin tener claro qué hacer o a dónde ir.
Las banderas rusas ondean en las calles de los territorios ucranianos que Moscú pretende anexionarse. Una vez terminada la formalidad de los falsos referéndums, las autoridades impuestas por Moscú aseguraron que el voto por el sí fue de entre el 87 y el 99% en Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla. Los líderes regionales se han dirigido al presidente ruso para que acepte estos territorios en la federación. Moscú, por su parte, ha despejado el camino para declarar oficialmente la anexión. La Duma se reunirá el lunes para analizar las peticiones de los territorios ocupados y el presidente ruso, Vladimir Putin, será el encargado de firmar la unión. Sin embargo, Ucrania mantiene que seguirá luchando para liberar los territorios ocupados y, según algunos analistas, eso pone en aprietos al presidente ruso. El analista político Dmitry Oreskin asegura que la mayor amenaza para Putin tras estos referéndums es que si pierden la ciudad de Liman, en la región de Donetsk, entonces la sociedad rusa más patriótica le culpará de no ser capaz de proteger los territorios ya rusos. Por eso cree que Putin está dudando sobre si vale la pena apresurarse a anunciar esos territorios como parte de la Federación Rusa. Como ocurrió en 2014 con Crimea, la inmensa mayoría de la comunidad internacional, incluidas India y China, rechaza de plano la legitimidad de los referéndums y defiende la integridad territorial de Ucrania. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y muchos países occidentales han declarado que nunca reconocerán la anexión y la Unión Europea está considerando imponer nuevas sanciones y limitar el precio del petróleo ruso. Los habitantes del pueblo recuperado de Visokopilia, en la región de Jersón, honran a los caídos y recogen todo lo que todavía está en buenas condiciones. Lo hacen rodeados de casas destruidas y vehículos con impactos de bala. Volodymyr es uno de los residentes y muestra las tumbas de sus vecinos caídos. No puede evitar llorar al recordarlos. Esta es la tumba de Lukashev, que fue fusilado en la fábrica de ladrillos. Son el hombre y su mujer, Ruslanevich, Svetlana y su pareja. Lo siento, no puedo. El pueblo fue uno de los primeros liberados por el ejército ucraniano al comienzo de la contraofensiva. Antes de la guerra vivían en el pueblo unas 4.000 personas. Según los residentes, al menos 13 murieron durante la ocupación. Mi hija de 4 años. Esto es un misil, un grad, aquello, un huracán, un tanque, y eso es un mortero. Por otro lado, se siguen hallando tumbas en los bosques de las afueras de Izium, en el noreste de Kharkov, 10 días después de que las fuerzas armadas ucranianas reconquistaran la ciudad. La propia localidad está completamente en ruinas. Los residentes recuerdan el miedo con el que vivieron durante los meses de ocupación de las fuerzas rusas. Schengen se tambalea en el centro de Europa. Austria reanuda los controles en su frontera con Eslovaquia desde la madrugada de este jueves, tras una decisión similar de la República Checa. Quieren impedir la entrada ilegal de inmigrantes que van a Alemania. Podemos ver que la crisis en sí también ha llegado a Alemania, dice el canciller austríaco. De ahí las medidas tomadas por la parte alemana hacia la República Checa. A partir de ahí, como un efecto dominó, las medidas de la República Checa hacia Eslovaquia y ahora nuestras medidas desde Austria hacia la frontera eslovaca para no favorecer que dichas medidas sean esquivadas. Austria no quiere convertirse en la ruta alternativa para los traficantes de seres humanos. En la República Checa el flujo de inmigrantes en situación irregular ha alcanzado proporciones históricas. Lo explica el jefe de la policía de la República Checa. Hemos registrado e investigado 140 delitos y hemos procesado a 125 contrabandistas desde principios de año. Son números nunca vistos. Compara este año con la ola migratoria en 2015. Hemos detenido a más de 12.000 inmigrantes este año, 4 veces más que en 2015. En la República Checa ha habido un aumento significativo de inmigrantes de la India, aunque la mayoría de los recién llegados proceden de Oriente Próximo. Porque mi país está en guerra, explica este refugiado sirio. Es muy malo tener una guerra, vivir allí no es fácil, es muy difícil. Un posible efecto dominó en las fronteras de los países vecinos podría dejar el Tratado de Schengen en papel mojado en toda la región.
Primera huelga del curso político en Francia. El paro ha sido convocado por solo una parte de los sindicatos y el motivo es una subida salarial que amortigüe la inflación y la reforma de las pensiones. Escenas como estas en la ciudad occidental de Nantes se han reproducido en unas 200 localidades. Está previsto que la jornada culmine con una concentración masiva en el centro de París. Los paros apenas afectarán a la red ferroviaria con España. Habrá más problemas en líneas de largo recorrido internas y en el transporte metropolitano de la capital. El presidente Emmanuel Macron quiere subir la edad de jubilación, algo que rechazan los representantes de los trabajadores. Los hospitales italianos han estado sometidos a una gran presión durante los últimos 3 años a causa de la emergencia de la COVID-19, pero ahora un nuevo tipo de pandemia está ejerciendo una presión adicional sobre el sistema sanitario nacional. El coste de la energía y el gas ha aumentado considerablemente debido a la crisis internacional, no solo para las familias y las empresas, sino también para el sector público y el sistema sanitario en particular. Somos una institución pública al servicio de los ciudadanos. Al final tenemos que pagar las facturas y al mismo tiempo no podemos reducir nuestros servicios, pero nuestro deber es intentar contener el consumo de energía en la medida de lo posible. El Hospital Cardarelli de Nápoles es el mayor del sur de Italia. Hace apenas 2 semanas este centro recibió una factura energética de 11,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 100% respecto a la factura anterior de 5,6 millones de euros. Para los hospitales y organismos sanitarios nacionales, los costes adicionales de energía en 2022 ascenderán a 1.500 millones de euros. No son como las familias o las empresas privadas. Los hospitales no pueden decidir simplemente limitar sus necesidades o frenar sus actividades. La asistencia a los pacientes debe ser constante, al igual que el consumo de energía, y algunos centros han encontrado formas alternativas de obtener el suministro eléctrico que necesitan. En el Hospital Ospedale del Mare de Nápoles, 4.500 metros cuadrados de paneles solares producen suficiente energía para poder afrontar la actual crisis energética con mayor confianza. Le strutture sanitarie in generale sono... En general, los centros sanitarios son por definición consumidores de energía y gas. Hablamos de altos niveles de consumo de energía eléctrica y gas. Por lo tanto, tenemos que dotarnos de sistemas y comportamientos que puedan reducir el consumo de energía. No se puede hacer nada contra el aumento de los costes de la energía, pero el sistema sanitario nacional debería trabajar de forma más eficiente hacia una transición ecológica, empezando por cosas muy sencillas. Por ejemplo, apagar las luces al salir de una habitación. A todo gas. El actual presidente de Brasil, el derechista Jair Bolsonaro, busca la reelección en los comicios de este domingo. Pero por el momento los sondeos le sitúan entre 15 y 18 puntos de desventaja con respecto al expresidente Lula. Por ello, además de arremeter contra el sistema de votación electrónica, Bolsonaro defendió los valores conservadores en un mitin en la ciudad de Santos. Yo no permitiré que se legalicen las drogas en nuestro país. Yo no acepto la ideología de género en las escuelas. Nosotros defendemos cada vez más la familia tradicional. Nós defendemos cada vez más a familia tradicional. Mientras tanto, Lula, candidato de un amplio frente progresista encabezado por el Partido de los Trabajadores, ha obtenido el respaldo público de 2 expresidentes del Tribunal Supremo, entre ellos el que condujo en su día el juicio por corrupción contra los entonces aliados de Lula. Le agradecer de corazón. El conflicto entre el gobierno de Argentina y el sector de la fabricación de neumáticos escala y llega a un escenario inédito. La huelga indefinida del gremio ha provocado que la automotriz japonesa Toyota y la estadounidense Ford anunciaran la paralización de su producción en 2 plantas. Esto se debe a la falta de neumáticos que sufre el país. Fiat, por su parte, anunció que le quedan neumáticos para 10 días de producción. El Ministerio de Economía ha pedido este miércoles a los sindicalistas moderar su posición y exigencias para resolver el conflicto que afecta seriamente la producción de vehículos en Argentina.
pero los líderes sindicales dicen que no van a retroceder. Llevamos 5 meses y medio de conflicto. Si ellos deciden hacer una propuesta que esté al alcance de los trabajadores, el sindicato está dispuesto a negociar. Las 3 productoras de neumáticos que operan en Argentina están paralizadas y tienen sus depósitos aduaneros bloqueados desde la semana pasada por el gremio. Por esta razón, el gobierno amenazó con liberar la importación de neumáticos si no se llega a un acuerdo con los sindicatos en los próximos días. La posible continuación de la crisis le costaría a Argentina unos 35 millones de dólares diarios y amenazaría con destruir más de 150.000 puestos de trabajo. El conflicto comenzó a principios de este año cuando los trabajadores exigieron mejoras salariales en las fábricas de neumáticos. Centenares de familias fueron desalojadas a la fuerza de un predio privado en el departamento de Huila, en el sur de Colombia. El terreno, ubicado específicamente en el municipio de Neiva, estaba ocupado por hasta 1.000 familias en el momento del operativo policial. Los ocupas denunciaron que algunas personas resultaron heridas por las fuerzas de seguridad. Aseguran que no tienen a dónde ir y exigen al gobierno soluciones. Y si nosotros nos sacan, volvemos y nos metemos. Volvemos y nos metemos porque ¿qué más vamos a hacer? Si el gobierno no lo soluciona, aquí estaremos otra vez. Tantas casas, fincas que hay, tierras para trabajar y nada que nos ayudan. La ocupación de tierras privadas es un problema que arrastra Colombia desde hace décadas. Los indígenas, negros y campesinos, las comunidades más vulnerables, exigen al gobierno que se les regrese la tierra, que se les fue arrebatada o que debieron abandonar durante los años del conflicto armado. Este jueves el huracán Ian, rebajado a tormenta tropical, sigue su paso por la región central del estado de Florida, después de haber tocado tierra en Estados Unidos el miércoles, con vientos por encima de los 180 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ya había asegurado que se había registrado una disminución de fuerza en el ojo del ciclón. Sin embargo, se esperan todavía inundaciones y marejadas catastróficas en partes de la costa oeste de Florida de cara al Golfo de México. Las intensas lluvias y vientos huracanados de este miércoles dejaron 2 heridos en los alrededores de Miami. Hasta ahora no se ha informado de víctimas mortales, pero al sur de Florida se busca a una veintena de balseros cubanos que iban a bordo de una embarcación que naufragó en medio del fuerte oleaje provocado por el huracán. 4 de ellos llegaron nadando a tierra y otros 3 fueron rescatados por los guardacostas, que continúan la búsqueda de los desaparecidos. En lo que se refiere a su trayectoria, se prevé que Ian, el 4º huracán de la 4ª temporada del Atlántico, gire hacia el norte el viernes y se acerque a las costas del noreste de Florida y los estados de Georgia y Carolina del Sur. Entre tanto, Cuba permanecía hasta el miércoles sin electricidad y con casas bajo el agua tras el paso de Ian. El presidente Miguel Díaz-Canel visitó las zonas más afectadas. Cuba registró 2 muertos debidos al huracán. El rapero Coolio ha fallecido en Los Ángeles, California, a sus 59 años. El músico estadounidense fue conocido por el éxito de los años 90 Gangsta in Paradise como parte de la banda sonora de la película Dangerous Minds, que se convirtió en una de las canciones de rap más populares con la que ganó un premio Grammy. La causa exacta de su muerte aún no ha sido revelada. Portugal atraviesa una alarmante sequía tras haber experimentado 4 olas de calor. La preocupación aumenta luego de la decisión de España de paralizar el desembalse de agua de la cuenca del Duero, lo que podría llevar a no cumplir con el convenio de Albufeira, en el que se acuerda el uso hídrico de las cuencas hidrográficas que comparten estos 2 países. La situación ha mejorado con las lluvias, excepto en la región de Braganza. Estamos en Carraceda de Anciães, uno de los municipios portugueses más afectados por la sequía. Como este municipio es uno de los mayores productores de manzanas de la región de Trás-os-Montes, la situación es aún más problemática.
Este año va a ser muy malo, todas las manzanas están muy dañadas, no ganamos ni para los gastos. Hubo granizo, hubo tormenta y luego tuvimos mucho calor y falta de agua. Tampoco pudimos alimentar bien las plantas, todo estuvo en contra. Tuvimos un verano muy caluroso y muy seco, con olas de calor, por lo que el crecimiento de la fruta se redujo, asociado a la baja disponibilidad de agua, lo que hizo que esta campaña fuera bastante dramática y muy mala para los agricultores. Luis Veiga produce normalmente 500 toneladas de manzanas al año, pero en 2022 no llegó ni a la mitad. Los costes de producción han aumentado y mientras tanto las manzanas se venderán a un precio muy bajo, a 6 céntimos por kilo. El productor de manzanas espera encontrar soluciones para los próximos años con la ayuda del gobierno. Espero que haya colaboración para hacer nuevos estanques, nuevas inversiones. Se necesita mucha ayuda para cubrir los árboles, porque de lo contrario no es posible, ya que cada vez se producen más daños por el granizo y las tormentas y es muy difícil. Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben que pueden seguir informándose en nuestros boletines en televisión y en nuestras plataformas digitales y abonarse a nuestro canal de YouTube. Les dejamos ya con el no comment del día, la visita del actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, al campo de exterminio nazi de Auschwitz, donde ha querido lanzar un mensaje contra el odio. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. And the cars